Hola, buen día. Bueno, hoy armamos un teórico para entender y pensar en estrategias para reconocer lo que se conoce como una propuesta de valor a partir de la metodología de el Canva. Bueno, ¿qué sería una propuesta de valor o cómo se define el valor de un producto o un servicio, ¿no? Una propuesta de valor es un producto o servicio que crea valor a un tipo de personas, a un tipo de segmento de clientes con una combinación de elementos que un poco cataliza las necesidades de ese segmento de clientes. Si lo miramos más desde el mercado tradicional, vamos a encontrar algunas categorías que son típicas para pensar propuestas de valor. Innovación, eficiencia, personalización, diseño, marca, precio, reducción de costos, reducción de riesgos, accesibilidad, usabilidad, comodidad en el uso, pero también podemos pensarlo más desde el diseño en enfoques más concretos. Por eso acá hay como una cantidad de puntos que uno tiene que empezar a pensar. ¿Qué sería el valor que ofrece un emprendimiento específico, un modelo de negocio específico, ¿no? Uno podría pensar en ciertas cuestiones de identidad, ¿no? Como la identidad o como cuando uno construye una lógica de identidad con un cliente, está generando un valor específico, certificaciones de calidad, la experiencia podría ser otra propuesta de valor, el tipo de la experiencia asociada con un perfil de consumidor. Entonces, bueno, para mí un poco más allá de esta definición, que es la tradicional de propuesta de valor, la propuesta de valor tiene que ver con ese aporte singular que puede hacer un modelo de negocio y que lo diferencia de los demás, que seguramente tenga que ver con el producto que ofrece, con cómo se lo ofrece a los clientes y también con cómo es su estructura de negocios. Para eso está bueno les proponemos utilizar esta metodología que es el método de Canva, que básicamente es un mapita, es una estructura que tiene 9 módulos en donde hay diferentes informaciones que si uno las empieza a ver te permiten hacer una foto rápida, una mirada, eh, una instantánea, una foto instantánea de cómo puede ser un modelo de negocio a partir de ciertas variables, ¿no? Entonces, como ven, está la propuesta de valor en el centro y hacia la derecha están las cuestiones más en relación a el mercado y al entorno, y hacia la izquierda eh, están las cuestiones más internas de la empresa, ¿no? Los costos, los recursos. Entonces, y en el centro está la propuesta de valor que por supuesto va a dialogar tanto con los costos como con el mercado, ¿no? Entonces, acá están las 9 variables que definen una propuesta de valor, ¿no? O que construyen una propuesta de valor. El tipo de alianzas, qué tipo de actividades son claves para el desarrollo de esta propuesta de valor, los recursos, la estructura de costos, por un lado, ¿no? Como dimensiones más internas, y por el otro lado es la relación con los clientes, los canales de comunicación que tengo con esos clientes, cómo los organizo a los clientes, es decir, los segmentos, y cuáles son los ingresos que yo tengo, ¿no? Los principales ingresos. Como ven acá, toda esta información está detallada y desagregada en el cuadernillo del INTI, que está en el link de la bibliografía, el cuadernillo que dice Herramientas 2016 y es de la página 16 a la 22. Bueno, empezamos por la parte derecha del Canva, ¿no? ¿Y qué propone y cómo la puedo cargar, ¿no? Bueno, segmento de clientes de mercado. Básicamente es definir para quién estamos creando valor, ¿no? ¿Cuáles son esos clientes más importantes? Entonces, uno pone primero el perfil de consumidor al que ya sabe, el, el que viene más tiempo, el que ya sabe que está cautivo, y después otros que pueden ser los consumidores que uno aspira a tener, o esos otros mercados que no, o consumidores que no se relacionan directamente con la propuesta de valor, pero sin embargo consumen nuestro servicio. Entonces, bueno, la propuesta de valor es un poco esto que decíamos, ¿no? Es un conjunto de productos y servicios que crean valor para un mercado determinado, ¿no?
Y acá nos podemos preguntar qué problemas se les soluciona a nuestros clientes, qué necesidades de los clientes satisfacemos, qué paquetes de productos ofrecemos a cada segmento de estos clientes que tenemos. Los canales quizás son los canales más tradicionales, pero también me parece que es importante cuando uno hace la foto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué canales tenemos y qué canales sería bueno tener, ¿no? ¿Cómo hacemos esto, ¿no? ¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? Bueno, no son solo redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son todos los canales de difusión que tenemos? Digo, desde folletería, desde carteles en la puerta, desde newsletters, anuncios en la revista de difusión gratuita del barrio, y cuáles tienen mejor resultado y a dónde, ¿no? Digamos, a veces, según el tipo de servicio, hay unas plataformas o hay unos canales de comunicación que son más eficientes que los otros. Por supuesto, la relación con los clientes, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con esos clientes? Es decir, ¿cuál es el diálogo? Y cómo es el diálogo con cada uno de estos clientes, ¿no? ¿Cuál es el diálogo que tengo con mi consumidor estrella? Digamos, si sé el nombre, si no sé el nombre, cómo me comunico. Bueno, por supuesto que estos bloques dialogan, ¿no? La relación con los clientes va a dialogar con los canales, ¿no? No es lo mismo si yo hablo por WhatsApp con un cliente que si mis clientes me siguen en una red social o que si yo le hago una entrega a domicilio una vez por mes de algún producto específico, ¿no? Y por último, digamos, para cerrar el segmento, digamos, de la derecha, tiene que ver con las fuentes de ingreso. Es decir, acá cuando dice se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los diferentes segmentos del mercado. Las fuentes de ingresos se generan cuando los clientes adquieren las propuestas de valor ofrecidas. Y acá me parece que es interesante, más allá de que lo definamos, es también entender cuál es el valor que están dispuestos a pagar nuestros clientes por nuestros productos, cómo se pagan, pero sobre todo entender cuáles son estos activos, ¿no? Cuáles los principales productos o servicios que generan dinero y cómo impactan en la economía de mi modelo de negocio. Digo, tengo este producto que es el 20% de las ventas, pero tiene una rentabilidad baja. Bueno, empezar a entender esas dinámicas. Que por supuesto, cuando uno puede poner el producto en las ventas y después cuando lo compara con los costos, ahí empieza a ver cómo es ese diálogo con la rentabilidad. Y para eso se pasa a la parte izquierda, ¿no? Entonces, cuando miro la parte izquierda, que tiene que ver más con las cuestiones internas de la empresa, empezamos a ver cuestiones más de costos, más de alianzas, más de recursos. Entonces, bueno, los recursos claves. ¿Qué recursos claves necesito para generar valor en mis productos, no? Entonces, acá lo que importante es saber cuáles son los activos necesarios para que el modelo de negocio funcione, ¿no? Bueno, ¿cuáles son mis principales recursos que yo necesito? Bueno, puede ser materia prima, puede ser energía, incluso pueden ser intangibles como difusión, si bien va a dialogar con la cuestión de comunicación, pero bueno, si yo tengo un producto que es intensivo en comunicación, seguramente el costo de pagar la publicidad de las redes sociales sea un recurso necesario y sea parte de mi estructura de costos. Así como, bueno, si yo tengo una materia prima en dólares, que por ahí esa materia prima certifica calidad, o al revés, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos principales recursos que yo necesito para que mi propuesta funcione? Que no es lo mismo que los costos, ¿no? Los costos tienen que ver a cómo se genera la estructura, ¿no? De gastos, ¿no? Acá es entender cuáles son los principales elementos que aportan valor a mi producto. Y después, eso seguramente se desglose y dialogue con la estructura de costos. Bueno, así como tenemos los recursos claves, tenemos actividades clave, ¿no? Bueno, ¿cuáles son mis actividades principales? Seguramente según el perfil de proyecto vamos a tener o más recursos claves o actividades claves, pero en ambas dos vamos a tener cuestiones claves, ¿no? Bueno, ¿cuál es la actividad clave? La actividad de diseño, la actividad de logística,
no sé, la forma, no sé, de diálogo con el cliente, ¿no? ¿Cuáles son las tareas necesarias para que un modelo de negocio funcione? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un sistema de delivery, que bueno, que este sistema de delivery funcione para que las entregas sean en tiempo, por ejemplo. O, bueno, no se me ocurre otra hora. Pero se entiende, ¿no? A lo que me refiero. Uno tiene que ver más con los recursos, con los materiales, con los insumos, con las cuestiones más eh, tangibles, y en el otro tiene que ver más con las cuestiones de actividades, de operaciones. Generalmente van a tener que ver con verbos o van a tener personas a cargo, ¿no? El diseño es una actividad clave si es un producto que tiene intensivo en diseño. Y acá me parece importante pensar cuáles son las alianzas estratégicas, ¿no? Uno tiene socios claves, ¿no? Y tiene socios claves que van a fortalecer la propuesta de valor, y hay otros socios claves que me van a asegurar que esa propuesta de valor se llegue a término. Por ejemplo, un socio clave puede ser un proveedor que yo sé que me entrega en términos o que me acepta cheques o que está muy cerca de mi casa, de mi emprendimiento y me resuelve rápido el problema. Pero bueno, también un socio clave puede ser una alianza con alguna otro tipo de empresas que me genere mayor difusión. Eh, a veces los socios claves pueden ser instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Uno puede tener un socio clave a una universidad, puede tener de socio clave al municipio, entonces el municipio te genera por ejemplo, una estrategia de difusión o te permite ir a ciertas ferias, no sé. El otro día hablábamos del sello de buen diseño. El sello de buen diseño, si uno es una empresa que tiene el sello de buen diseño, es un socio clave porque te permite, por ejemplo, acceder a ferias internacionales que en una escala de emprendimiento chico no podrías ir a una misión de comercio exterior sin un apoyo sin un apoyo estatal o sin una estrategia, sin un socio que te permita ir en bloque a una feria internacional, por ejemplo. Pero también puede ser un socio clave algo más chiquito, ¿no? Como las cámaras son socios claves, ¿no? Si están agrupados bajo una cámara, pero también los socios claves a veces son los comercios del barrio con los que tengo buena onda y yo sé que me van a recomendar, ¿no? Digamos, no siempre es a gran escala, sino que a veces es esto, no sé, si yo tengo un emprendimiento de confección y por ahí tengo un socio clave con un diseñador de tendencia que me manda trabajos. Bueno, ese es un socio clave. O si tengo un emprendimiento, un modelo de negocio más del orden de desarrollo tecnológico y tengo, no sé, a una empresa grande que cada tanto me hacen cargos. No sé, tengo una fresadora y cada tanto hago no sé, le hago las tablitas de madera para Quilmes. Bueno, eso es un socio clave porque generalmente me va a generar un trabajo que me va a permitir tener cierta estabilidad, me va a permitir mantener ciertos estándares de calidad. Puede ser que a veces esos socios claves sean los que te permiten generar una inversión que uno desde una escala de emprendimiento pequeña no la puede hacer. No sé, pienso en el caso de una cooperativa de calzado que para comprar la maquinaria para comprar la matricería de corte de las capelladas, para innovar en una nueva moldería, generalmente lo pueden hacer cuando viene Pony, que es uno de los aliados estratégicos de esta cooperativa, que es la cooperativa Vicino, que invierte y puede tener el capital para invertir en matricería. Bueno, esa inversión después queda para él. Entonces es un socio clave que después te genera un insumo clave. Y bueno, ¿y qué actividades se realizan los socios y bueno, los proveedores? Y bueno, y llegando al costo, que es como la otra parte, tiene que ver con los costos que implica un modelo de negocio, ¿no? Y cómo es esa estructura de costos. Si bien nosotros acá no le vamos a preguntar cuánto dinero gana ni cuánto dinero gasta, sí le podemos preguntar cuáles son los porcentajes, digamos. Si insisto en si paga alquiler,
saber los porcentajes en la estructura de costos. Cuál es el porcentaje del alquiler, cuál es el porcentaje en salarios, cuál es el porcentaje en insumos y en servicios. Bueno, tener un dato de eso, al menos de las proporciones, reconocer cuáles son las actividades más caras, cuáles son los recursos más caros. Por supuesto que esto siempre va a dialogar, ¿no? Los recursos claves van a dialogar con los costos. Por eso esto está acá abajo, ¿no? Si ustedes lo ven, yo tengo los costos acá abajo, tengo los recursos, las actividades tengo los recursos, las actividades y las alianzas, ¿no? Porque por supuesto van a dialogar y van a influir en mi estructura de costos estos otros elementos. Entonces, un poco cuando uno empieza a completar la información del Canva, lo que puedo pensar es en qué modelo de negocio tiene, y también puedo pensar en qué modelo de negocio quiero transformarlo. Entonces, lo que un poco muestran estas flechitas de acá es que uno puede pensar un modelo de negocio centrado en las alianzas estratégicas y desde ahí construir la propuesta de valor y las fuentes de ingreso, o puedo pensar un modelo de negocio centrado en un nicho de consumidores y desde ahí pensar la propuesta de valor y armar la estructura de costos, ¿no? Diferente es una estrategia que está centrada en mi propuesta de valor y desde ahí yo pienso cómo se generan las demás variables. Pero esto es importante que entiendan que hay un momento que es que nosotros estamos ahora en la primera foto, ¿no? Vamos a hacer cómo es hoy. Después, cuando terminemos el proyecto y repensemos la estrategia, vamos a ver cómo es hoy y hacia dónde queremos ir o hacia dónde se va a enfocar esa estrategia. Pero bueno, un poco lo que me parece importante es entender cómo se utiliza el Canva o cómo se puede utilizar el Canva para no solo visualizar una propuesta de valor, sino también para fortalecerla. Entonces, así como veíamos, ¿no? Esto está en inglés, pero bueno, lo leemos. Así como veíamos que había una parte derecha que estaba asociada al mercado y una parte izquierda que estaba asociada a la parte interna, podríamos pensar que la parte derecha tiende hacia agregar valor y la parte izquierda tiende a estar relacionada con los costos. Entonces, una estrategia de innovación en el valor tiene que ver con lograr un equilibrio o lograr una tensión interesante entre la reducción de costos y el agregado de valor. Para eso hay una metodología que tiene que ver con esto que dice eliminar, reducir, aumentar y crear, que tiene que ver con cómo podría generar acciones en este Canvas para fortalecer o para desarrollar una innovación en la propuesta de valor. Entonces, ¿qué factores puedo eliminar? ¿Qué factores puedo aumentar? ¿Qué otros puedo reducir? ¿Y qué otros nuevos tengo que crear para generar una propuesta de valor innovadora? Entonces, de este modelo de Canvas, empezamos a pensar en aplicar el concepto de eliminar, reducir, aumentar y crear dentro de la estructura de Canvas. Y acá hay unos ejemplos que me parece interesante ver. Está todo en inglés, yo se los voy a leer, porque me parece interesante ver cómo se puede pensar un cambio en un modelo de negocio a partir de estas 3 o 4 palabras, ¿no? Que tienen que ver. Lo gris es eliminar, lo gris más claro es reducir, lo celeste clarito es aumentar y lo celeste oscuro es crear. Este es el modelo de negocio del Cirque du Soleil antes de que se convirtiera en el Cirque du Soleil que todos conocemos, que es ese circo muy asociado al teatro y al espectáculo, con acrobacia y con una gran inversión en casi como si fuera una ópera en vez de un circo como era tradicionalmente. Entonces, uno podría pensar, si piensa un circo más tradicional, centrado más en el show de animales, tenías una estructura muy alta en el costo, en la mantención de animales, y también tenían esta idea de las actores reconocidos, ¿no? Las estrellas performáticas, que había que pagarles un caché muy caro. Entonces, cuando se cambia el modelo de negocio, uno dice, bueno, elimino a los animales, elimino a las estrellas, a los actores estrellas, y empiezo a pensar en invertir en producción, porque por supuesto, siempre que elimino una cosa implica una inversión en otra, ¿no? Entonces uno tiene que ver cómo
eso implica cambios en toda la estructura de valor. Entonces, bueno, se eliminan los animales y tengo que invertir en producción artística. Entonces, en relación a los recursos claves, los recursos pasan, las actividades claves pasan de ser los animales y las performances a pensar una cuestión de una estética refinada, un lenguaje más teatral, que eso por supuesto va a implicar en producción artística, ¿no? Y en el desarrollo artístico. A la vez, lo que va a pasar, bueno, de nuevo, se quitan los animales, se quitan las cuestiones de cuidado de animales, cambia el lugar donde se empieza a mostrar, ¿no? Se empieza a reducir esta idea de la arena, ¿no? Y se reduce la cantidad de humor, ¿no? La idea del payaso gracioso, hacia una cuestión más de una narrativa, a una cuestión de la estética del teatro, de multisensorial, aparece el sonido, aparecen pantallas, aparece, bueno, y todo eso lo que hace es que se aumente, al tener un producto de valor más refinado, te permite aumentar el precio de la venta de la entrada. Y acá, bueno, si antes tenía un foco en las familias como target de consumidor o como segmento de mercado, acá yo tengo un foco en un consumo más refinado, en un público que va a teatro, un público que va a la ópera. Entonces uno puede ver a partir de esto cómo la propuesta de valor se redefine y a partir de pensar qué variables modifico y cómo estas variables están condicionadas. No es que yo digo, bueno, aumento mi propuesta de valor y todo lo demás queda igual. No, bueno, ¿qué pasa si yo elijo esto? Hacer una estética teatral. Bueno, si yo elijo hacer una estética teatral, claramente el humor queda en un segundo plano, claramente los animales empiezan a hacer ruido con la estética teatral. Bueno, entonces entender cómo se dialoga en estas propuestas de valor en su conjunto a través del Canva. Este es otro ejemplo con la Wii de Nintendo, ¿no? Si uno ve el mercado cuando surge la Wii, generalmente el mercado de videojuegos tenía una estrategia muy de desarrollo de gráficos, ¿no? Y de cada vez consolas más potentes, con gráficos cada vez más hiperrealistas, con experiencias de juego cada vez más complejas en relación al desarrollo tecnológico de la performance y de los gráficos internos. Y lo que hace la Wii es cambiar eso, ¿no? En realidad lo que hace la Wii es proponer una estrategia de juego que tiene que ver con el juego en familia, ¿no? Con la experiencia. Entonces, ¿qué agrego? Bueno, agrego la experiencia de juego en familia y agrego sobre todo la tecnología de control de movimiento. Entonces, a partir de lo que agrego, tengo que ver qué se quita y qué valores agrego. Entonces, ¿esto qué me permite? Reducir el costo de inversión en tecnología, digamos, de alta complejidad para tener una buena performance de gráficos, pero necesito también invertir en tecnologías de control de movimiento, ¿no? Bueno, entonces, bueno, acá es lo mismo, ¿no? Entonces, se reduce un poco la idea del desarrollo de juegos y empieza a pensar a tener otras alianzas estratégicas con desarrollos de hardware para sistemas de control de movimiento, ¿no? Entonces uno puede ver cómo se va modificando la propuesta de valor y cómo va modificando no solo las cuestiones internas, ¿no? Sino las cuestiones de los clientes, ¿no? Acá yo tenía un mercado mucho más asociado a los gamers y a un nicho y de repente me meto en un mercado mucho más amplio que tiene que ver con jugadores casuales, con la familia y cambio la experiencia de juego, ¿no? Claramente fue un éxito comercial. Entonces, un poco uno puede pensar a través de este mapa cómo puedo
desarrollar estrategias para fortalecer mi modelo de negocio. Entonces, por supuesto, hay estrategias, como veíamos al principio, ¿no?, que están más centradas en la exploración del impacto del costo. Después vamos a ver otras que están más centradas en el valor y otras que están más centradas en el mercado o en las alianzas estratégicas. Entonces, bueno, si yo voy a generar una estrategia de reducción de costos, es, bueno, identificar los costos de mayor impacto y evaluar qué pasa si los elimino o los reduzco, ¿no? Ahora, si yo elimino eso, ¿no?, elimino un costo grande, ¿no?, elimino un insumo que es dependiente del dólar, ¿qué elementos de valor me desaparecen? ¿Y qué tendría que hacer para compensar esa ausencia? Bueno, si yo dejo de comprar esta tela importada, bueno, ¿qué elementos desaparecen? Bueno, por ahí se elimina cierto discurso de calidad asociado al importado. Ahora, si yo genero una moldería de extrema calidad que hace que esta prenda tenga el mismo calce con este textil de industria nacional, bueno, ahí estoy fortaleciendo mi propuesta de valor, y a la vez eliminando o reduciendo un costo, ¿no? Entonces, es interesante entender que cuando yo elimino algo tengo que pensar qué cuestiones desaparecen y qué tengo que hacer para compensar, y sobre todo pensar en qué inversiones tengo que hacer cuando elimino algo, ¿no? No es que yo lo elimino y no tengo que hacer más nada, ¿no? Y esa inversión, y ver si esa inversión es proporcional al valor que se crea, es mayor o es menor o es igual. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿No? Entonces, un poco las preguntas cuando uno piensa en una exploración de reducción de costos es ¿qué actividades, recursos y asociaciones tienen los costos más altos? Bueno, ¿qué sucede si se eliminan? ¿Cómo se puede reemplazar? ¿Y qué valor se crea para planear nuevas inversiones? ¿No? Esto es un poco lo que veníamos viendo. Diferente es si nosotros pensamos una propuesta que está pensando directamente en la propuesta de valor, ¿no? Entonces acá yo estoy todo el tiempo pensando en mi propuesta de valor y estoy viendo todo el tiempo hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia los costos y hacia el mercado, para ver qué impacto genera eliminar, reducir o crear cuestiones dentro de la propuesta de valor. Entonces, bueno, acá me preguntaría qué productos, actividades o servicios tienen menor valor y pueden ser eliminadas o reducidas. Y qué productos o actividades se pueden crear para mejorar, digamos, para mejorar esta experiencia de valor. Es decir, bueno, si yo quito ¿qué hago para fortalecer esta otra experiencia, ¿no? Y cómo afectan los cambios en la propuesta de valor del lado del cliente. Entonces yo estoy todo el tiempo viendo, bueno, tengo esta variable que no genera valor. Bueno, ¿qué hago? ¿La elimino o la mejoro? No sé, la otra vez cuando hablábamos del club, ¿no? Que había, no me acuerdo qué actividad, no sé si era la natación o alguna actividad que traía muchos clientes, pero que no fortalecía la identidad del club, que era lo que los estudiantes reconocían que era la propuesta de valor, ¿no? Hablando del club del fogón. No recuerdo si era la natación, pero pongamos que ese es el ejemplo, ¿no? Entonces yo veo que tengo la natación que me genera ingresos, pero que no fortalece mi propuesta de valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿La elimino? ¿La reduzco? ¿La aumento? Entonces, bueno, la estrategia de ellos fue fortalecer esa actividad que no desde lo simbólico, desde los intangibles, para que esa actividad se introduzca y sea parte de la propuesta de valor. Entonces yo trabajo en la idea de aumentar y creo, bueno, ¿qué creo? Crearon la indumentaria, el equipo de indumentaria para el equipo de natación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué elimino? Por ahí elimino que no tengas que ser socio para hacer natación. O sea, digamos, elimino la posibilidad de que no pueda ser socio, digamos, es decir, te esfuerzo a ser socio. Bueno, son estrategias que están pensadas directamente en fortalecer la propuesta de valor. Y la otra estrategia puede estar más centrada en directamente enfocarse en los consumidores, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿en qué consumidor me enfoco? ¿Cuáles consumidores me generan valor? ¿Cuáles no me generan valor? Y los puedo, digamos, no eliminar, digamos, es muy fuerte pensar que se elimina, ¿no? Pero digamos, como ¿a qué clientes le meto toda la artillería y a qué clientes digo, bueno,
lo suelto porque no me sirven, no porque no me sirven en el sentido, digamos, es muy feo cuando uno se habla de personas, ¿no? Pero, digamos, porque no fortalecen mi propuesta de valor, no me generan ganancia. Tengo un cliente que viene muchas veces, compra poco y me gasta mucha, pregunta mucho. Bueno, ese cliente me sirve, ¿cómo hago para que pregunte menos? ¿Qué actividades tengo que hacer para que ese cliente se incorpore y se pase al otro perfil de consumidor, que es el que consume pero no molesta, ¿no? Pensando en casos hipotéticos, ¿no? De clientes, ¿no? Entonces, y lo importante acá cuando pensamos en consumidores es qué trabajo quieren tener resueltos los consumidores, ¿no? Y si voy a encontrar un nuevo consumidor, qué nuevas formas de servicios o productos le voy a ofrecer, ¿no? Y acá empiezo a irme hacia estos otros lados, ¿no? ¿De qué forma estos consumidores prefieren estar conectados y qué tipo de relación esperan? Bueno, me voy a comunicar por WhatsApp, les voy a mandar un newsletter, los voy a sumar a una lista de difusión de WhatsApp o les voy a mandar un mensaje personalizado. Bueno, ¿y qué costos implica un nuevo segmento de consumidor? Bueno, y un poco esta es la idea para entender de cómo el Canva puede construirse como una herramienta para entender una propuesta de valor, pero entender que esta propuesta de valor es dinámica y que puede ser objeto de diseño, que es un poco a lo que vamos a trabajar en todo el cuatrimestre. Nosotros vamos a trabajar primero entendiendo cómo es esa propuesta de valor, cómo se compone en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de relación con los consumidores, en cuestiones de producto, para después pensar cómo puedo fortalecer esa propuesta de valor y qué actividades tengo que hacer, qué actividades tengo que eliminar y qué actividades tengo que crear para fortalecer un modelo de negocio desde un enfoque de propuesta de valor y desde un enfoque de diseño. Así que bueno, esto es un poco el resumen. Para la clase próxima vamos a trabajar en el Canva en clase. Traigan, a partir de esto, fíjense qué información necesitan y traigan material para trabajar. Muchas gracias y nos vemos.